Quiero saber si por casualidad aquí hay alguien que trabaja mecánica, alguien que sabe de mecánica. ¿Hay alguno? Ok, gracias, hermano. Necesito que me arregles un carro en Salamá. El carro, te doy el diagnóstico, el carro ha calentado un montón. El carro me ha calentado mucho. Tira agua por el escape. Y yo estoy pensando en pintarlo. ¿Es correcto? No. ¿No lo arreglo si lo pinto? El termostato. Me dijeron que está fundido, pero yo le quiero cambiar las llantas. ¿No funciona así? No. Hay que tratar ¿qué? Hay que tratar el problema interno que tiene. Hay que arreglar el motor, el termostato. Ojalá sea el termostato. Dios te oiga, hermano, porque si es el motor. Y esto es cierto, pero es por lo que voy a hablar y lo que quiero compartirles en esta mañana. Si el corazón no cambia, nada cambia. Muchas veces nos pasa la locura que sería para mí ir a pintar el carro cuando el problema es el motor. Muchas veces nosotros vamos por la vida mucho atendiendo lo externo, atendiendo lo de afuera, cuando el verdadero cambio de una persona tiene que ser desde adentro del corazón. Porque si alguien tiene algún problema, voy a decir al hermano Jairo, si él se va con un problema, si se trajo un problema de Silca y él no lo trató aquí, ¿cambió algo? No, porque el problema, ¿quién es? El problema lo tiene de una manera interna. Usted y yo tenemos que aprender a tratar las cosas de una manera interna, porque si no, nosotros vamos a ir por la vida con vidas superficiales, guardando apariencias, bien pintaditos, bien bonitos, bien peinaditos, pero sin ningún cambio en nuestras vidas. Entonces, lo que queremos hablar en esta mañana con la ayuda de nuestro bendito Espíritu Santo es que todo cambio que sea verdadero tiene que proceder de adentro, tiene que ser interno, de lo más profundo de nuestro corazón. Escuchaba la prédica de cierto pastor de por aquí, hablando y tomando esta lectura en Ezequiel capítulo 36, verso 26 y 27. Creo que lo han de conocer por ahí. Es el pastor de esta casa. Dice Ezequiel capítulo 36, verso 26 y 27. Estuvo compartiendo el pastor Lester, así que y mira que lo sigo, ¿verdad? Y tomé esta porción de la escritura para esta palabra. Dice el Señor: os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice el Señor en su palabra: les daré ¿un qué? Un nuevo corazón. Dios no repara. Dios da algo nuevo. Dios quiere dar ¿qué? Un nuevo corazón. Y le dice a Ezequiel, a un pueblo que estaba, dice: le voy a dar un nuevo corazón, porque solo cuando tenemos un nuevo corazón, dice el Señor, entonces Él puede poner de su espíritu. Dios no va a poner de su espíritu en un corazón que está dañado. Dios no va a poner de su espíritu. ¿Por qué? Porque no sirve.
Hay tanta escritura que tiene que ver con esto. Es como poner trapo, remiendo nuevo en un trapo viejo, o al revés. Tiene que ser atendiendo el problema oportunamente. En este caso, el corazón. Dice Dios, le daré un nuevo corazón. Ahora, en la Biblia solo hay una persona que dice Dios que es conforme a su corazón. ¿Quién era? Un solo hombre. ¿Quién era? Usted conoce la Biblia y era David. Y dice, y a mí me chocaba eso. A mí me chocaba, Señor, ¿cómo vas a decir que David? Hay otros personajes que hicieron menos maldad. Aún Saúl, humanamente yo decía, Saúl es mejor. El pecado de David, decía yo, es. Y un día el Señor me llevó y me dijo, es que tú no entiendes. Tú no entiendes. Sí, Señor, no entiendo. Es que David había solucionado su problema interno. ¿Qué había hecho David? Cambió su corazón. Y entonces, como él cambió su corazón era conforme al corazón de Dios. Aunque podía haber sido malo, aunque podía haber sido asesino, perverso, traidor, adúltero, llámelo como usted quiera, pero él había arreglado su problema con Dios. Y muchas veces nosotros nos quedamos así juzgando por las apariencias externas o juzgando ¿por qué? Por lo que ven nuestros ojos. Juzgando por lo que ven nuestros ojos. Y Dios mira el qué. Dios mira el corazón. En la lectura introductoria que vimos, estábamos viendo cómo el pueblo le pide a Samuel y le pide un rey porque querían ser como los demás reyes de la tierra. Y entonces le da instrucciones. Samuel le da instrucciones para ungirlo. ¿Por qué? ¿Lo ungió por rey? No, lo ungió por príncipe. ¿Sí? Lo leímos ahí en la palabra. Lo ungió por príncipe de su pueblo. ¿Quién es un príncipe? Alguien que está en preparación para ser rey. El problema de Saúl es que el cambio en su corazón solo fue momentáneo. Entonces no había un cambio interno. Como no había un cambio desde adentro, Saúl nunca pudo cambiar integralmente. Usted y yo somos lo que hay en nuestro corazón y no puede haber un cambio si no es a través de un nuevo corazón. Y ya vamos a ver cómo se logra un nuevo corazón. Pero dice Dios, le daré un nuevo corazón y entonces pondré de mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. No podemos nosotros guardar a cabalidad todos los mandamientos y los estatutos que Dios nos dé si el corazón está dañado. Y el corazón se daña desde el comienzo, se daña por heridas, se daña por el pecado, se daña por el orgullo. Y si el corazón no cambia, nada va a cambiar. Saúl, momentáneamente en la lectura que nosotros vimos, podemos ver que Saúl andaba buscando ¿qué? Ustedes conocen la Biblia. Saúl andaba buscando unas burras que se le habían perdido a su papá. Y cuando anda buscando las asnas de su padre, entonces le dice su criado, vamos, le dice, y ahí está el profeta, y que el profeta nos diga. Y a regañadientes Saúl va. Pero cuando Saúl va, el pueblo ya había pedido rey y dice, yo le voy a poner uno conforme al corazón del pueblo, no conforme al corazón de Dios. Muchas veces nosotros queremos mejores jefes, queremos mejores autoridades, pero Dios nos da muchas veces lo que nosotros merecemos. ¿Sí? Y muchas veces Dios nos da mucho mejor de lo que nosotros merecemos. Entonces le da a Saúl. Pero cuando le da a Saúl, dice la Biblia, en estos versos que nosotros leímos, y si leemos ahí más adelante, porque dice, después de que el verso 2, después de que te hayas apartado de mí, 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado.
¿Se acuerda lo que dice Deuteronomio 28? Cuando el corazón se alinea y cuando somos obedientes a Dios, las bendiciones van a venir y nos van a ¿qué? A alcanzar. Ni siquiera vamos a tener. Saúl andaba buscando las asnas que ellas solitas han aparecido, porque eso es lo que Dios hace cuando el corazón se alinea. Y se vuelve importante lo que verdaderamente es importante, porque le dice: y tu padre ha dejado de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros. Quiere decir que cuando se encuentra con el profeta Samuel y se encuentra con la presencia de Dios, para su papá lo más importante eran las asnas. Pero eso cambió cuando él se encuentra con la presencia de Dios y el papá estaba preocupado ya no por las asnas, estaba preocupado por su hijo. No sé si me doy a entender, porque cuando hay un corazón correcto, se valora lo que realmente es correcto. Cuando el corazón está torcido, se valora más los amigos de la calle que la familia que tenemos en la casa. Se valoran más las posesiones materiales, se valora más lo terrenal, se valora más lo terrenal que lo espiritual, se valora más lo temporal que lo eterno. Pero cuando el corazón se alinea correctamente, el papá ya no estaba preocupado por las asnas, estaba preocupado por su hijo. Dígame, voy a preocupar más por mi familia. Quisiera que dijera: voy a dejar un poco más el teléfono y voy a atender más a mi esposa, a mi esposo. Voy a atender más a mis hijos que al celular. Gracias por ese amén. Ese silencio me dice más que muchos amén. Dice el verso 3: y luego que sigas adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el otro una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes y lo tomarás de mano de ellos. Cuando el corazón se alinea, yo no me tengo que preocupar por el alimento. No he visto justo desamparado ni su simiente. Todo, cuando nosotros pasamos tan preocupados es porque nuestro corazón algo no estamos confiando lo suficiente en el Dios que nosotros tenemos. Mateo capítulo 6 dijo: miren, palabra de nuestro Señor Jesucristo, miren las aves del cielo. No siembran, no trabajan, no recogen, y el Señor, miren los lirios del campo. Ni siquiera Salomón lució como uno de ellos. Son cosas por las cuales nosotros nos afanamos. ¿Y por qué nos afanamos? Porque nuestro corazón no está confiando lo suficientemente en el Dios que usted y yo tenemos. Quien me antecedió aquí habló un poco del pecado, que el pecado daña el corazón. Sí, de las principales cosas que dañan el corazón es el pecado. Pero también está el orgullo y también está la incredulidad. Son cosas que afectan grandemente un corazón. Pero dice: ellos te darán 2 panes, después llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. ¿Los filisteos quiénes eran? Los aleros. ¿Quiénes eran los filisteos? Los enemigos. Y dice: llegarás donde están los filisteos, y cuando entres allá, entrarás allá en la ciudad y encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces nosotros podemos ver que cuando el corazón se alinea, dice la Biblia, no lo digo yo, el corazón puede estar en paz. El corazón está en paz. Cuando todo es de Dios, hasta los enemigos, dice la Biblia, hace estar en paz. Saúl pasó por la guarnición de los filisteos. El Señor Jesucristo dijo: hoy en día, yo creo que aquí no, pero allá en Honduras pasa la gente, cristianos evangélicos, pensando mucho en la brujería y exaltan más la obra del diablo que la obra de Dios. Eso es porque el corazón no está teniendo la fe suficiente para creer
Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, solo para citar algunas de ellas, Marcos 17:18 dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Saúl pasó por donde estaban, su corazón se alineó con Dios, se arregló el problema familiar, se arregló el problema material de las asnas. De ahí pasó por donde el capitán de los filisteos y le dijo: hey, permiso, voy para adentro. Pasó por en medio de él al campo del enemigo. Usted y yo podemos entrar y no nos va a hacer daño, con un corazón, porque Él manda ángeles alrededor de nosotros que nos guarden, que nos cuiden. Entonces yo no me tengo que estar preocupando tanto por mis enemigos, más que por mi relación con Dios. De aquellos que no nos quieren, déjelos ahí, que su corazón se alinee. Todo esto le pasó a Saúl en un día que pudo alinear su corazón con Dios, y entonces todos los asuntos se le arreglaron en un día. Se arregló lo material, se arregló lo espiritual, se arregló el problema del enemigo, se arregló el problema del alimento. Saúl tenía 3 días de andar sin comer, y ahí fue a encontrar alimento. ¿Por qué? Porque todo estuvo ¿a dónde? En el cambio de corazón, en el cambio que hubo dentro de su corazón. Yo creo que si nosotros miramos que hay muchas cosas que no nos está yendo bien en la vida, que no nos está, que viene una cosa tras otra, revisemos primero nuestro corazón. Revisemos cómo está el estado de nuestro corazón, porque Dios no se va a manifestar si hay un corazón que tiene algo dañado. Él quiere derramar todo su poder en alguien que está correctamente alineado con su diseño. Amén. Bendito sea el Señor. Si nosotros vemos, por ejemplo, hablando del enemigo, hablando de la serpiente, usted conoce la historia en Hechos capítulo 28, cuando Pablo naufragó y llega y sale de un naufragio, y haciendo una hoguera se encontró con una hermosa serpiente. ¿Sí? Leemos la Biblia, ¿verdad? Perdón. Hechos 28, capítulo 3. Dice: entonces Pablo, habiendo recogido algunas ramas secas, las echó en el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían uno a otro: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que se hinchase y cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. La gente cambia así. Porque cuando Pablo anda recogiendo las virusas, decimos allá, la leña para el fuego, se encuentra con una serpiente y se le prende. Y los naturales, la gente de ahí sabía que esa culebra era venenosa, porque de lo contrario no hubieran esperado que él cayera muerto. Y Pablo simplemente, ¿no cree usted que vale la pena tener un corazón alineado con el Señor? ¿No cree usted que es lo más lindo que nosotros podemos hacer? Lo más lindo que nosotros podemos hacer es estar alineado con Dios. Pero se necesita, para mantener eso, necesitamos conducirnos correctamente y cuidar nuestro corazón. Salomón dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu cartera. ¿Guarda qué? Tu carro, tu casa. Guarda sobre toda cosa guardada, guarda, porque de él mana la vida. Si el corazón se daña, dejamos de estar vivos y andamos, como dice la iglesia de Apocalipsis: sé que tienes nombre de que vives y estás muerto.
De manera que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Ahora, ¿dónde muchas veces nosotros fallamos? En lo mismo que falló Saúl. Porque en el verso 8 le dice: bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios y ofrendas a Jehová. Espera 7 días hasta que yo llegue a ti y te enseñe lo que tienes que hacer. Recuerde, el profeta le dice: Dios me ha ungido para que tú seas príncipe. Él iba a ser el rey. Todavía no era rey. Todavía no era rey. Estaba en un proceso ¿de qué? De preparación. El príncipe Saúl estaba en proceso de preparación. Y le dice, ¿sabes qué? Le dice, es como que le dijera: la graduación tuya, la coronación tuya como rey va a ser en Gilgal, no va a ser aquí. Vamos a ir allá y me vas a esperar 7 días. Y a los 7 días voy a descender a ti y entonces te voy a mostrar lo que debes hacer. Un corazón correcto y alineado con Dios sigue instrucciones. Si no, nosotros no nos dejamos formar, si no nos dejamos y nos apoyamos en nuestra propia prudencia y en nuestro propio corazón, nunca vamos a llegar a donde Dios nos quiere llevar. Necesitamos ¿qué? Una mano que nos guíe, una forma, una mano que nos oriente, una mano que nos aconseje. Amén. ¿Es amén, pastor? ¿Se dejan guiar esta gente? No volteen a ver al pastor, por favor. La cara de... No, hermano, es que mire, en las cosas, la obediencia se mide ¿a dónde? En las cosas simples. Si no pueden obedecer al hombre de Dios que Dios ha puesto aquí, ¿cómo van a obedecer? Si no obedecen al que ven, ¿cómo van a obedecer al que no ven? ¿Es amén? Entonces a Saúl se le dio una instrucción. No tengo tal vez tiempo, pero le voy a dejar que como tarea que lo lea. Primera de Samuel capítulo 13. Cuando Saúl desciende con todo el ejército y los filisteos están formados. Si todo el ejército está formado, dije Saúl, los filisteos están allá. Y el pueblo tenía miedo y el pueblo se le está desertando. Y Samuel no aparece. Entonces dije Saúl, ¿saben qué? Tráigame un holocausto. Voy a hacer yo mi propio, hacer mi propio sacrificio. Cosas que no. ¿Qué le dijo Samuel? Espérame allí. Espera 7 días. Y se desespera y va y monta el holocausto. Algo que no le correspondía a él hacer. ¿Por qué? Porque no siguió instrucciones. Porque le voy a decir algo. El corazón, no estoy hablando del corazón físico, y de todo esto que estoy hablando quiero que lo entienda. Tenemos un cuerpo físico y un cuerpo espiritual, de manera que hay un corazón físico y hay un corazón espiritual. Y el corazón espiritual está ligado a su oído. Si no aprendemos a seguir instrucciones, nunca vamos a poder oír ni la voz de Dios, ni la oportuna guianza de su Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo nos va a ir? Nos va a ir mal. Nos va mal muchas veces. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a seguir instrucciones. La Biblia dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Maldito el hombre que confía en sí mismo. Maldito el hombre que confía en sí mismo. Maldito el hombre que confía en sí mismo, en su propio. Porque ¿qué le va a aconsejar usted a usted? Lo que quiere, lo que le gusta. Pero es bueno que le digan también lo que no le gusta, le sirve más. Amén. Miren para ahí, dígale: pastor, díganos la verdad aunque no nos guste. Díganselo, ya está. Díganselo. Va, levanten la mano pues ahí, dígale si están de acuerdo que el pastor les diga o que le mienta. Hubo un tiempo que le dijeron al profeta Isaías: miéntenos. Pero mejor que le digan la verdad, que lo lleve al cielo, y no una mentira que lo lleve al infierno. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces le dijo: espera 7 días hasta que yo llegue a ti y te enseñe lo que has de hacer.
Usted necesita que le enseñen lo que va a hacer. Amén. Y para eso Dios ha establecido ancianos, ha establecido maestros, ha establecido pastores y todos los ministerios. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación de ustedes. Para la edificación. Todos necesitamos una mano que nos instruya. Saúl, el problema de Saúl era su orgullo y su arrogancia, que nadie le podía decir nada. Porque cuando llega el profeta y le dice, ahí está, capítulo 13, y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Locamente has hecho. La palabra textual es del profeta. Locamente has hecho. ¿Y Saúl qué es lo que hace? En vez de humillarse, lo que hace es que se llena de soberbia. Si hubiera sido hondureño, le hubiera dicho, no fregues. No fregues. Vos no venías. Los filisteos están ahí. Y la gente me está echándole la culpa a los enemigos, echándole la culpa al pueblo y echándole la culpa al profeta. Igual que mucha iglesia hoy en día. Le echa la culpa al diablo, le echa la culpa al trabajo, le echa la culpa al jefe, le echa la culpa a la suegra, le echa la culpa a quien sea y menos acepta su responsabilidad. Cuando un corazón está dañado, lo primero que hay que hacer es aprender a reconocer que nos hemos equivocado. Aprender a reconocer que diga sí. Ahora entiende por qué David era conforme al corazón de Dios cuando le presenta el profeta Natán y le dice el cuento de la ovejita. ¿Y qué le dijo? ¿Quién? Dice, en mi reino hay que digno de muerte en mi reino. Ay, Pérez, no se me enoje tanto, reyes. Ese es usted. Ese es usted en el caso de su amigo Urias y de la señora que tiene ahí que se llama Betsabé. Pudo haberle volado la cabeza. Él era el rey. ¿Y sabe qué hizo él? Dios mío, dijo, sí, yo fui. Sí, yo fui. Eso es cuando hay alguien que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Sabe reconocer cuando se equivoca y entonces puede ir delante de aquel que sabe dar un nuevo corazón y decirle, Señor, se dañó mi corazón. Me enojé con esa vieja. Quiero matar a mi jefe. ¿Qué? Vengo con él. ¿Con qué? Con el corazón. ¿Cuándo? Compré un teléfono celular hace tiempo, cuando empezaron a salir los smartphones. Carísimo el dicho teléfono. Me lo metió un vendedor de esos que no lo dejan a uno en paz. Y no solo eso, el muy bandido. Y mire, llévelo con seguro. Y que mire que el seguro, que sabía que era seguro viviendo allá en un pueblo adentro en la ciudad. Al final, para que dejara de molestar, vaya pues, le digo, lo compré todo. Menos del mes. Y se me deshace el dicho teléfono. Yo creo que ella estaba más pequeña y lo agarró con un martillo. Ya se lo voy a cobrar ahora. Y entonces me acordé que tenía seguro. Entonces vine yo y me fui a buscar a aquel bandido y le digo, se me dañó. No hay problema. Le damos uno nuevo. ¿No me lo van a reparar? No, le vamos a dar uno nuevo. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace Dios. Yo creo que eso merece un aplauso. Porque cuando el corazón se daña por el pecado, cuando se daña por un pensamiento, yo puedo ir delante de su presencia y decir, Señor, aquí está este corazón hecho pedazos, por favor. Y nosotros somos tan necios, repáralo. Yo no reparo. Denle uno. Salí alegre de la tienda y dije, yo estoy hecho. Y me dice, Señor, me dice, venga, me dice. Le voy a decir algo. La garantía solo era por una vez. Dije, ahora sí ya no lo puedo. Pero Dios no es así. ¿Por qué le digo que Dios no es así? Usted me podría decir, ¿y podría ser 2 veces? ¿Podría ser 3 veces? Pedro le dijo, ¿cuándo tengo que perdonar a mi hermano? Pedro le dijo al Señor, ¿lo tengo que perdonar? Hasta 7. Eso le dije, no le hice. No hasta 7.
sino hasta 70 veces 7. Si Jesús le estaba diciendo a Pedro que él tenía la capacidad de perdonar 490 veces cada día, ¿cuánto cree que tiene capacidad de perdonar él? ¿Cuánto cree que tiene capacidad de perdonar él? Las veces que sea necesaria, si tiene el valor para presentarse de él con una actitud de arrepentimiento y decirle: Señor, yo me arrepiento, Señor, yo me equivoqué, Señor, yo... No maquillarlo. No lo pinte como mi carro. Si se pinta el cabello, no tengo problemas con que se pinte el cabello, siempre y cuando el corazón esté bien. Si no, puede usar los mejores maquillajes, y el problema es que se tiene que arreglar. El problema que se tiene que arreglar verdaderamente es interno, no lo externo. Hoy hay mucha doctrina y muchas cosas atendiendo las cosas externas, como que eso tuviera que ver algo con santidad. ¿Es amén? No digo que no se bañe, por favor, bañese, vístase bien y vengan guapos así como vienen a la casa del Señor. Pero lo más importante es que es el corazón. Miremos un poco cómo David gestionaba ese corazón. Recuerde, Dios mira el corazón. Cuando Saúl fue desechado, ¿qué le dijo al profeta? Ve y le dice a casa de Isaí y úngeme a uno de ellos. Y cuando llegó a la casa de Isaí, le presentó Isaí a los hijos mayores. Y le presentó a Eliab, el alto, el robusto. A los 3 que andaban en el ejército fue los primeros que le puso, los 3 hijos mayores. Y en ninguno de ellos. ¿Y qué le dijo Dios al profeta Samuel? No te dejes engañar, no te dejes llevar por su apariencia, porque Dios no ve lo que mira, porque Dios mira el corazón. Me causó gracia pensar en ese momento cuando Zaqueo iba queriendo ver a Jesús. ¿Cómo era Zaqueo, dice la Biblia? Ahora, ¿se imagina usted un enanito corriendo delante de una multitud? No me diga que usted no se hubiera reído de queriendo. Y la gente viendo que los chaparritos y lo malo que era Zaqueo, era el que les cobraba los impuestos. Y me imagino que la gente decía: por eso te quedaste enano, por malo. Ya la han oído la frase, ¿verdad? Por eso, por tanta maldad te quedaste chiquito. Se sube al árbol. Zaqueo. Jesús lo conocía, y lo conocía desde adentro. Zaqueo hizo el ridículo, era un personaje importante, era alguien que tenía dinero, y ahora va corriendo delante de una multitud a subirse delante de un árbol de sicómoro por donde Jesús iba a pasar. Yo también me hubiera reído, Reiner, no hay problema. ¿Y qué pasó? Pero Jesús estaba viendo, la gente estaba viendo lo malo que era. La gente estaba viendo el pasado. Jesús estaba viendo. ¿Qué estaba viendo Jesús? Lo que él sabe ver, el corazón. Y él sabía que allí había un verdadero arrepentimiento. Y le dice: Zaqueo, ven, porque voy a ir a tu casa. Voy a ir. Es necesario que yo vaya a tu casa. Y dele un fuerte aplauso al Señor, porque si fue a la casa de Zaqueo, puede ir a la suya también. Si él fue a la casa de Zaqueo, él puede ir. Él puede ir a la mía. Él puede ir a la mía si yo realmente quiero recibirlo y atenderlo. A Jesús le gusta que lo atiendan, y que lo atiendan bien. ¿Desde dónde? Desde lo más profundo del corazón. Y cuando llega a la casa, Jesús, mire si Jesús no había visto el corazón, que solo llegó y él dijo que la mitad de mis bienes doy. Un corazón generoso es un corazón desprendido.
No se trata de eso, pero es parte de. Cuando hay un corazón que está alineado con el Señor, puede decir como decía David, todo es tuyo. Y yo no le traigo nada, no te traigo nada, Dios. Yo solo vengo aquí a devolverte de lo que es tuyo. Eso es alguien que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. ¿O crees que un corazón tacaño es un corazón conforme al corazón de Dios? Un corazón mezquino, avaro. ¿Y saqueo dice la mitad de mis bienes? Doy a los pobres. Y si alguno ha defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sí? No solo es de, ay, perdóname vos. Si querés, perdóname vos. No, ¿cómo? Con el perdón venga la restitución. Pídale que la lleve a comer bien, y a la joyería y a la floristería. Cuadruplicado. Amén. Porque somos fáciles así de. Pero cuando hay un cambio desde adentro, uno dice, no, yo tengo que restituir, tengo que resarcir este daño que yo he hecho. Es amén. Eso es cuando hay un cambio desde adentro del corazón. O podemos ver el apóstol Pablo persiguiendo a la iglesia, y el perseguidor después se convierte en un perseguido, misionero. Es amén. Pero ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para eso? Se necesita un verdadero arrepentimiento. La gente le dijo a Saúl, y oigan esto, muchachos. La gente le dijo, vive el rey. Y la gente se alegró y dijeron, vive el rey. Él todavía no era rey. Porque los dones, aún los dones y los talentos mal manejados, pueden dañar el corazón. Saúl ya se creía el rey y él todavía no era rey. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hay que, para gestionar un nuevo corazón, hay que arrepentirse. Si nosotros vemos la historia de Judas, Judas nos deja un ejemplo y una advertencia para nosotros, que podemos estar cerca de Jesús y tener un corazón lejos de Él. Judas estaba ahí. Judas fue el campeón de la hipocresía. Cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar, nadie pensó que era Judas. Todos los demás se quedaron escudriñando en su corazón y decían, seré yo. ¿Y sabe qué está haciendo Judas? Haciéndose el loco. Como cuando el Señor nos habla a nosotros y nosotros nos hacemos lo loco. ¿Será para el mensaje es para el que está atrás? No. No hay que hacerse loco. Si el Señor nos habla, sí, amén. Sí, Señor, es a mí que me estás hablando. No necesito. Y yo puedo ir delante de la presencia del Señor. Ahí entendí yo por qué David era conforme al corazón de Dios. Porque David sabía cómo ir delante de Dios y decirle, Señor, yo me equivoqué. Reconocía su error. En el Salmo 51 es la historia cuando David se presenta después de que Natán llega, y estas son las palabras de él. 51:7, y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. No le echó la culpa a Betsabé, no le echó la culpa a nadie más. Se hizo él responsable. Contra ti solo he pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades, y crea en mí un corazón limpio. Levanta su mano y diga, crea en mí un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabe qué estaba haciendo él? Diciendo, Señor, aquí está. Diciendo que se dañó, me arrepiento. ¿Se había equivocado? Sí, se había equivocado. Moisés se había equivocado en Números capítulo 12. Se había casado con una mujer
cusita, dice la Biblia, una mujer africana, una mujer morena, con el respeto. Y Dios no les había dicho eso. Y sus hermanos, ¿qué? Sus hermanos, sus propios hermanos, lo empezaron a juzgar. Y dijeron, es que solo Y dice que la murmuración de ellos, léalo ahí en número 12, la oyó Dios. Y entonces lo llama a una reunión. Y cuando ellos creen que van a regañar a Moisés por la mujer que había cosito, le dice, hey, ¿y a ustedes quién les autorizó para que hablen con mi siervo Moisés? Se había equivocado, sí, pero él ya había hecho el cambio de corazón. Él ya se había arrepentido. Ese asunto ya lo había arreglado él con Dios. ¿Qué le digo con esto? Ya como uno de los últimos consejos en esta mañana. No juzgue a alguien por su pasado. No juzgue a nadie por su pasado, porque Dios mira el corazón y usted y yo no sabemos cómo él se ha podido arrepentir. No juzgue a nadie por su pasado. Amén. Y dice David, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Y en el capítulo, siempre léalo al revés, el 51 y después lea el 32, porque están mal compaginados. Se escribió primero el 51 y después el 32, y en el 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia para tener un nuevo corazón. Mi pecado no encubrí mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay maldad que hayamos cometido que Dios no quiera borrar. El asunto con Dios es que el hombre siempre está señalando a Aarón y María, señalaban a Moisés, a David, lo juzgaron por su pasado. Pero Dios estaba viendo ¿qué? Dios estaba viendo su corazón. Dios estaba viendo su corazón. Y dice, y aquí termino, si me ayuda por favor. Dice el verso 9, no seas como el caballo. Perdón, es la Biblia que estoy leyendo. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Nosotros le llamamos al cabestro, le llamamos jáquima. La jáquima no duele. Y un caballo que es dócil, sin necesidad de que se le dañe, entiende. Pero el caballo sin entendimiento, entonces se le pone el freno. Y el freno duele. El freno molesta. Todo en la boca para hacerlo dócil. ¿Qué le digo? No tenemos necesidad de que el Señor use un freno para frenarnos de nuestra locura. No importa si el pecado es pequeño o grande, no hay una escala. Cualquiera que sea, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. No se quede con el error, no se quede con la falta. Mejor venir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí está mi corazón que se dañó, que se ofendió, porque quiero acercarme a ti.
Voy a invitarle que, si puede, ahí donde está sentadito, si quiere, incline su rostro. Y quiero pedirle que escudriñe su corazón. Agradecemos que hayas estado conectado con nosotros. Te invitamos a que nos visites en nuestras instalaciones en la 6036 Guest Row en Durham. No olvides volver a conectarte en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.